Bienvenidos a un relato más de Cabalgando hacia el Terror, para traerles en esta ocasión 3 historias o leyendas acontecidas en diferentes partes del mundo. Comenzamos. Cuenta la leyenda que hace muchos años atrás, en un pueblito de Perú, sucedió algo que hasta la fecha sus habitantes no logran olvidar y siguen contando esto a turistas y visitantes de aquel pueblito. Se cuenta que un jovencito entre 14 y 15 años era muy amante de la natación y vivía explorando aquella sierra, siempre en busca de una nueva laguna donde meterse a nadar. Para él aquella sierra era como estar en casa, ya que la conocía como la palma de su mano y vivía nadando en las diferentes lagunas con sus amigos. Cuenta la gente que un miércoles por la tarde, al venir de regreso de lo alto de la sierra, aquel joven y sus amigos se toparon con una laguna inmensa de aguas oscuras que al solo verla daba miedo introducirse en ella, pero aquel joven no le importó y se alegró por haber encontrado una nueva laguna para explorar. Sin pensarlo, se sumergió en ella para nadar de lado a lado muy contento, mientras sus amigos lo miraban desde la orilla, ya que ellos decidieron no entrar por lo tenebrosas y oscuras que se miraban sus aguas. Cuentan estos chicos que aquel joven se sumergió en aquellas aguas y después de 5 minutos emergió a la superficie, trayendo entre sus manos un huevo muy grande. Dicen que aquel huevo era 3 veces más grande que el de un avestruz, así que aquel joven lo echó a un saco que siempre cargaba y lo llevó a casa. Se cuenta que la madre de aquel joven preparó aquel huevo para la cena de toda la familia y se dice que el contenido de aquel huevo era riquísimo, así que aquel joven todos los días iba a aquella laguna y se llevaba un huevo diario para la cena. Un día un tío de este joven le preguntó por aquella laguna, ya que no creía que su sobrino sacara del fondo de aquellas aguas aquello. También le preguntó que cuántos huevos más había, contestándole el joven que había muchísimos, había demasiados para comer por años. Entonces el tío le preguntó que cuándo volvería a aquella laguna. El joven respondió que el jueves por la tarde, casi noche, porque a esas horas él se había dado cuenta que el sabor de aquel huevo era más sabroso. Preguntándole el tío enseguida que si lo podía acompañar y así sacarían 2 huevos y tendrían comida para más días, a lo que aquel joven contestó que sí. Aquel jueves por la tarde, tío y sobrino se dirigieron hacia aquella laguna. Al llegar, aquel joven dijo a su tío: «Entraré yo primero para enseñarle. Estos huevos se ubican en el mero centro de la laguna». Y así aquel joven entró y nadó hasta su centro. Pasaron más de 10 minutos y aquel joven no salía, por lo que el tío, preocupado, entró a las aguas de aquella laguna a buscar a su sobrino, pero no logró encontrarlo. Así que salió y corrió al pueblo a avisar a los padres del chico y a las autoridades. Se cuenta que se buscó a aquel joven hasta altas horas de la madrugada, sin poder encontrarlo. Decidieron interrumpir la búsqueda y regresar al día siguiente. Ya por la mañana, autoridades de aquel pueblo, junto con los padres de aquel chico y voluntarios, buscaron por toda el área, encontrando el morral de aquel joven que siempre cargaba consigo y donde transportaba los huevos de la laguna a su casa. Al abrir aquel costal, todos quedaron perplejos al darse cuenta de lo que aquel costal contenía. Era aquel chico en pedazos. Con el tiempo, un anciano de aquel pueblo comentaba a sus pobladores que aquella laguna pertenecía a las sirenas y que aquellos huevos que el joven sacaba tal vez algún día tendrían vida, y por eso se ensañaron con él.
Mi nombre es Sebastián y quiero contarles un hecho que me sucedió cuando apenas era un niño. A mí me gustaban mucho los circos por todo lo que estos traían de espectáculo. Malabaristas, trapecistas y payasos. Todo eso a mí me tenía fascinado. Déjenme decirles que mis padres, cada cumpleaños sin falta, me llevaban al circo. Fue en ese lugar donde viví aquella experiencia aterradora. Cada año que asistíamos al circo, mientras mis padres hacían fila para pagar las entradas, yo caminaba alrededor del circo curioso, viendo a los animales que llevaba en jaulas y que se ubicaban en la parte trasera de aquella carpa. Ahí recuerdo bien me encontré con un payaso que casi no decía palabra alguna, pero con señas me invitaba a su camerino, y era algo extraño, porque tenía infinidad de muñecos de todos colores y tamaños, colgados en ganchos, y la verdad se miraba muy tétrico. Recuerdo bien el último año que asistimos a aquel circo. Pasó lo mismo con aquel payaso, pero en esa ocasión, mis padres se dieron cuenta que no estaba en el lugar donde ellos me habían dejado, y rápido y muy asustados, empezaron a buscarme, encontrándome a medio camino cuando yo había salido del camerino de aquel payaso. Ellos me preguntaron enseguida que dónde había estado. Les conté todo, que cada año un payaso me invitaba a su camerino, pero no me creyeron. Mi padre solo dijo: vámonos, ya empezará la función, y ahora sí no te despegues de nosotros. Todo esto pasó hasta mi cumpleaños número 8, y fue cuando mis padres se empezaron a preocupar. Ellos me cuestionaron cómo era ese payaso y cuál era su camerino. Les conté todo, y ellos fueron a la oficina del dueño del circo. Le preguntaron si había un payaso con esas características. El dueño del circo se sorprendió y les preguntó cómo sabían eso. Mis padres le contaron, y fue entonces que aquel hombre empezó a relatar una historia sobre aquel payaso. Les contó que hace mucho tiempo un hombre se disfrazaba de payaso y que era un asesino serial. Buscaba niños para torturarlos y después los desaparecía. Mis padres le preguntaron a aquel hombre que por qué no lo encarcelaron, a lo que éste contestó que jamás encontraron pruebas que lo inculparan. Este hombre, dueño de aquel circo, les contó que un día aquel payaso llevó a un niño a su camerino, pero aquella ocasión el padre del chamaco entró a tiempo, propinándole un tremendo golpe con un bate de béisbol, y salió rápidamente para llamar a la policía. Al llegar las autoridades a aquel circo y entrar al camerino, lo que ahí vieron los dejó sin habla. Había colgados niños en ganchos. A este payaso lo condenaron a muerte en la silla eléctrica. Antes de morir, él gritó que se vengaría de todos. Yo afuera del camerino escuché todo. Pasó el tiempo y mis padres nunca se dieron cuenta que yo escuché todo. Mis padres murieron y según ellos se llevaron a la tumba lo que nunca me quisieron contar. No imaginaron que yo ya lo sabía todo. Ahora tengo 30 años y aborrezco los circos. Cada que veo un payaso, no saben el terror que me da. Hasta ahora no he superado a ese miedo. Siento que ese payaso me sigue por donde quiera que ando. No sé si será mi paranoia o el miedo a los payasos. Esta es la historia de un escritor que le faltaba menos de un mes para que se cumpliera la fecha de la entrega de su manuscrito, y él ni siquiera lo había empezado. Pasaba por uno de esos momentos tan famosos llamado bloqueo del escritor. Tratando de concentrarse, se mudó por unos días a una cabaña en medio del bosque, donde pasaba horas divagando, sentado frente a un pequeño pozo de agua, al cual hizo su amigo, esperando que éste le concediera el deseo de escribir un libro en menos de una semana. Cuando el pozo respondió, lo hizo con una tímida voz de niña y propuso ayudarlo a cambio de 10 gotas de sangre. No había tiempo para desperdiciar una oportunidad así,
Aquel hombre aceptó el trato y, sin dudarlo, de inmediato cortó su mano para dejar caer la sangre que le pedía el pozo. Tras cada gota de sangre, pareciera que aquel túnel cobraba vida. Sus paredes inexplicablemente se movían, dejando escapar una especie de suspiro. A cada gota de sangre que recibía, el fondo de aquel pozo rugía, como si descansara algún animal. Tras la última gota de sangre, una enorme criatura envuelta en fuego emergió de aquel pozo y se fue sobre el escritor. 10 gotas de sangre solo le dieron la fuerza para salir de aquel pozo. Necesitaba el resto del hombre para alimentarse. En ese momento el manuscrito del hombre dejó de importarle y luchaba con uñas y dientes contra aquella bestia para salvar su vida, sin lograr conseguirlo, ya que terminó siendo cena para aquel monstruo. Los habitantes anteriores de aquella cabaña sabían de la existencia de esa criatura, pero necesitaban el agua de aquel pozo. Solo la sacaban con mucho cuidado, por eso nunca la sellaron. ¿Cómo iban a imaginar que llegaría un loco a hablar con aquel pozo? Sin duda alguna, este es un guión perfecto para un libro. Lástima que el escritor ya no está en esta vida para escribirlo.